iglesia de San Martín, actuando como abad, fundan la Cofradía del Santísimo Sacramento. Desde esta fecha, transmitiéndose de padres a hijos, ha llegado hasta nuestros días, cumpliéndose 450 años. La conferencia de esta noche forma parte de los actos organizados por la Cofradía del Santísimo Sacramento para conmemorar el 450 aniversario de su fundación. En primer lugar, el hermano cofrade Enrique nos hará una pequeña introducción sobre la historia y particularidades de nuestra cofradía. A continuación, y como motivo principal de esta reunión, la conferencia del profesor Urbano Espinosa, catedrático de Historia Antigua de la Universidad de La Rioja. El tema de la conferencia es algo relativamente poco conocido en nuestro pueblo y que por lo tanto creo que resultará bastante interesante. Se trata de la iglesia de las Tapias del siglo VII, que según creo es el vestigio más antiguo encontrado en Albenga. Conoceremos su entorno social y cultural, nada menos que 300 años de la fundación del famoso monasterio de San Martín. Por último, Andrés Cámara nos mostrará unas imágenes y un vídeo que recrean la iglesia tal y como debió ser en su tiempo. De esto os diré que os encantará. Agradecer a la alcaldesa y al ayuntamiento por la disponibilidad de estas instalaciones para celebrar este acto, y al final del evento pues tendremos un vino y unos pinchos en el hogar del jubilado para todo el que quiera estar aquí. Bueno, espero que resulte de interés. Por lo que veo, hemos levantado expectativas, no todo el salón, así que espero que cumplamos con las expectativas del acto. Sin más, le doy la palabra al cofrade Enrique. Albelda, libro de la regla y capítulos de la Cofradía Antigua del Santísimo Sacramento. En el nombre de Dios y de la Santísima Trinidad, y a honor, reverencia y veneración del Divino y Santísimo Sacramento de la Eucaristía, nos, el abad y cofrades infrascritos, establecemos y ordenamos hermandad y cofradía. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Estas son las primeras frases del acta fundacional de esta cofradía. A continuación vienen las reglas y capítulos por las que debe regirse y acaba, dada en Logroño a 5 días del mes de junio del año 1564, firmado por Francisco Moreno, chantre de Albelda y Logroño. Chantre significa dignidad catedralicia. La cofradía nace a raíz de la bula que promulga el Papa Clemente V instituyendo la fiesta del Corpus Christi, y es de las llamadas numerus clausus, es decir, número cerrado de miembros. Ya que estamos en un acto cultural, me apetece decir que cuando se fundó la cofradía reinaba en España Felipe II, en una época dorada de las artes, las ciencias, la literatura. Baste decir que en aquella época se estaba construyendo el monasterio del Escorial. Nuestro inefable Miguel de Cervantes tenía 17 años, San Juan de la Cruz 22, el Greco 23 y Santa Teresa de Jesús 49. Y ya extendiéndonos un poco más, ese mismo año nació el gran dramaturgo inglés Shakespeare. El primer libro de la cofradía no es otra cosa que trozos de pergamino muy desiguales, unos 88 o 90, cosidos con una liza, y data hasta el año 1756, que se compra el actual libro. Contiene en sus 192 años de vida 106 actas, que a priori son pocas, pero se explica porque solo las hacían cuando había visitas de los obispos. A partir de la compra, en 1756 del actual libro, el primero se guarda en el archivo parroquial y después pasa al archivo diocesano, que es donde se encuentra en la actualidad. Ahora paso a enumerar una serie de curiosidades. Hasta 1870 el libro estaba en poder del abad, pero un desencuentro con los cofrades fue la causa de que pasara a manos de los cofrades, y así sigue.
A partir de ahí, las actas se hacían cada 3 o 5 años, hasta 1932. Después pasaron otros 10 años y se hizo otra hasta 1940. Y ya a partir de ahí son continuas hasta hoy. Las largas ausencias de actas hace pensar que quizá la cofradía pasara por momentos difíciles. Otra curiosidad es que en 1903 se produce la primera dimisión de un cofrade. Otra, más curiosa, es la protagonizada por Braulio García, el abuelo de Ramón, que dimitió en marzo de 1913, se arrepintió y al mes y medio volvió a pedir el ingreso que le fue concedido. Otra curiosidad es la coincidencia que tuvieron como cofrades padres e hijos. Zenón Ochagavía con su hijo Moisés, mi bisabuelo y mi abuelo. Durante 16 años estuvieron juntos. Y el propio Moisés con su hijo Primitivo, padre de Juan Ignacio, durante 13 años. Francisco Ochagavía, el famoso Capitana, el abuelo de Teófilo, con su hijo Francisco, que estuvo 20 años. Hermanos han coincidido mi padre Ángel Ochagavía con su hermano Primitivo, 41 años. Hilario y Braulio, 38 años. Y Francisco García, el padre de José Miguel, con su hermano Agustín, 11. Esta cofradía siempre ha tenido un cursor o ayudante. El último ha sido Ángel Millán, que ejerció el cargo 57 años. Hay que destacar también a 3 cofrades con récord de años de cofrades. El primero es nuestro hermano mayor, Juan Gómez, con la friolera de 74 años. Le sigue Francisco Ochagavía, Capitana, con 68, y Primitivo Ochagavía con 62. Hay que hacer constar que los 68 años de Capitana son un poco curiosos, porque resulta que se le murió el padre cuando tenía 5 años. Su padre se llamaba Carmelo, que también, que era cofrade, y el padre de Carmelo, que se llamaba Francisco, también era cofrade. Entonces la madre, la madre del chaval, la viuda, pues suplicó un poco a los cofrades, a la cofradía, a ver si lo podían admitir para no perder la línea de la familia de cofradía. Y lo admitieron. O sea, que fue cofrade a los 5 años. Por eso tenía ventaja y tuvo 68 años de cofrade. Y no quiero pasar por alto a 2 cofrades vivos, que ya no ejercen a causa de su avanzada edad. Son el hermano mayor Juan Gómez, que tiene 93 años, y mi padre, Ángel Ochagavía, que le caerán dentro de mes y medio 99. Aunque la cofradía no hace ruido, sí que ha hecho, entre comillas, un pequeño milagro. Y ha sido el poner de pie y atado a la columna al ex homo para la procesión del Jueves Santo, y que vuelva a la posición original, de rodilla en tierra, con la cruz a cuestas, para la procesión del Viernes Santo. Y estas son a grandes rasgos algunas de las curiosidades de la cofradía. Lo que también tiene esta cofradía son evidentes singularidades. Es la más antigua de Albelda, y según don Pablo, el archivero diocesano aquí presente, es una de las más antiguas que conoce. Es también la única del pueblo que tiene hermano mayor honorario. Es la única que tiene himno propio, que por cierto lo van a poder escuchar mañana en la Santa Misa. Y hoy por hoy es la única que celebra, cenando, la última cena del Señor. Y esta viene a ser muy resumida la historia de nuestra cofradía, que este año celebra los 450 años de la fundación. Señoras y señores, hoy tras este acto estamos todos invitados a un aperitivo, pero la invitación buena, la de verdad, es la de mañana, porque es un banquete, el banquete eucarístico, que es el fundamento y norte de esta cofradía. Muchas gracias a todos y buenas noches. A continuación, después de esta exposición
cofradía, le doy paso al profesor Juan Espinosa que nos dé la conferencia tan interesante sobre las tapias. Por favor. Muy buenas tardes, muchas gracias a todos por su presencia, alcaldesa, cofrades, restos de y todos los albeldenses que aquí os encontráis. Yo quería expresar ante todo un sentimiento de gratitud. Me siento muy honrado de poder estar en Albelda una vez más, recordando aquellos viejos tiempos del año 79, cuando me tocó llevar adelante las excavaciones arqueológicas en las tapias. Después me ha tocado también estar en alguna otra conferencia, en algún pregón de fiestas de San Prudencio, de manera que siento de manera especial la vinculación a Albelda y por tanto esa satisfacción de encontrarme o de reencontrarme con vosotros en este momento. Quiero partir para la exposición de los resultados de aquella excavación, de aquella antigua excavación, para a partir de ella, como el refrán dice, del hilo se saca el ovillo, ver qué deducciones históricas, mediante qué procedimientos llegamos a obtener un pequeño retrato histórico de cómo fueron las cosas en este territorio, en esta zona de Albelda y alrededores, en torno al año 700, o antes, en torno al año 600 ya se puede hablar de que podríamos ubicar cronológicamente los restos de los que voy a hablar. Porque el fin último es doble, sería definir cuál es el origen ocupacional, cómo se habitó y bajo qué condiciones por primera vez este solar que ahora ocupa Albelda, y en segundo lugar, dar una explicación coherente y seria sobre el significado de la palabra Albelda. Esos serían los grandes objetivos. Tenemos ya ahí el punto de partida. Si me aparto del micrófono seguro que no me oyen. Bueno, me pongo en este lateral. El punto de partida decía... el micro, sí, no, pero si se oye suficientemente atrás, casi prefiero tener las manos libres. Bien, si no, lo decís por favor. Bueno. Digo, el punto de partida pues fue una llamada telefónica cuando yo estaba entonces en la Complutense, terminando el curso en el 79, del entonces párroco don Tomás Ramírez, que habían aparecido unos restos arqueológicos en las tapias al hacer una zanja para introducir mediante una goma el agua a una granja que había ahí y que ahora debe estar mucho más instalada que entonces. Me presenté por aquí, hice un viaje de inspección, se solicitaron los permisos al Ministerio de Cultura, y entonces todavía no tenían las autonomías transferidas las competencias en cuestiones de patrimonio, no nos dieron ni un solo duro, y con la ayuda de Tomás Ramírez y un grupo de jóvenes entonces, de albeldenses animosos y generosos, poniéndonos cada uno nuestros gastos, nuestros bocadillos, nuestras bebidas, pues sacamos adelante la excavación. Fue enormemente ilusionante y yo creo que muchas veces las buenas cosas, los puntos de partida de las buenas cosas tienen ese apoyo de la generosidad y de la gratuidad. Vamos a hablar, perdón, antes de pasar, están ubicadas las tapias ahí, se ven algunas de las instalaciones o silos de la actual granja y, a ver ahora, tendría que apuntar para allá, perdón, hasta que me haga con el mando me va a costar un poquito. Este era el panorama que había junto al cementerio en el año 79. El primer pabellón de la granja que posteriormente se desarrolló y ahí en el centro, a ver si veo no sé, ahí tienen en el centro lo que pasa es que yo no veo el puntero. Ahora sí, pero era un problema mío. Bueno, eso que veíamos en una aproximación es esto, es una planta de una iglesia con una construcción bastante sólida, en mampuesto normal del terreno, con una aparente forma de cruz. Vamos a hacer un pequeño repaso de qué consiste o cómo fue o cómo era la iglesia de las Tapias para, en una segunda fase de mi exposición, ver cuáles son las deducciones históricas que se pueden obtener a partir de ella.
Este es el plano general. Vemos que tendríamos... A ver si lo veo. Ahora, bueno, sí, si lo persigo desde la zona oscura, pero no lo veo, ahí se pierde el esto. Bueno, arriba sería la entrada, luego lo veremos mejor. Quiero que presten atención a dos aspectos. La cámara de abajo, esa estancia de abajo es una estancia completamente cerrada. Excavamos, se conservaban muros hasta 1 metro y más de altura y no tenía ninguna puerta. Y la segunda atención que quiero que presten es a la cámara de la izquierda, o del occidente, que es una cripta con un sarcófago. En el primer momento, aquí está, es una imagen de la zanja que se escapó. Ya había sido tapado arriba la imagen a la izquierda y se ve la goma y a la derecha, encima de la zanja, los restos de un sarcófago que había destruido la máquina excavadora. También se ve abajo los restos en la pared y eso es lo que motivó el plan de excavación. Ese sarcófago, aunque roto y arriba, conservaba en una parte, vamos a ver si lo veo, conservaba una parte inalterada en su interior, que lo excavamos, lo vaciamos concienzudamente. Interesante fue que en ese sarcófago se habían inhumado un hombre y una mujer. Este dato nos va a servir de punto de partida para hipótesis históricas. Y abajo tenemos la reconstrucción sobre el dibujo de cómo sería la forma del sarcófago. Era completamente liso, salvo una estrella de 5 puntas que tiene en uno de los laterales. Este alzado isométrico nos permite tener una idea un poco mejor, más aproximada. Arriba a la derecha tenemos a ver si lo pesco por ahí, pero yo creo que no se ve. Sí. Sobre el blanco no sé si se ve. ¿Sí? Ahí. Eso sería la zona de abajo. Desde aquí es que yo al estar de refilón no veo nada. Tenemos el ábside, mediante escalones, por tanto hay un desnivel importante en el sentido este-oeste, a la derecha es el este, de escalón, el coro con un escalón, otro escalón con un pasaje con canceles para la cripta donde estaba el sarcófago, una cripta abovedada. El acceso es por el norte, ahí lo tenemos, y este es el pórtico, bueno, con el acceso a la zona principal. Apenas puede parecer que sea un templo para acoger una comunidad numerosa de fieles, porque tiene muy poquito espacio fuera del coro. Lo que sería el espacio para la gente, para el pueblo, para el populus, posiblemente no cabrían más de 20 personas o 25 estando de pie todas ellas. Bueno, a ver, ahora, la forma que tendría, bueno, pues estoy mareando un poquito, lo siento. Bueno, la forma que tendría exterior, muy elemental, es esta. Arriba a la izquierda tendremos el ábside, a la derecha sería la cobertura de la zona de la cripta, el pórtico aquí, más próximo a nosotros a la izquierda, y arriba la cámara cerrada. En estos aspectos, en realidad, quiero hacer un pequeño paréntesis, esta exposición o el anuncio de esta exposición no va a hacer justicia exacta a los contenidos de este acto cultural. ¿Por qué? Porque no solamente se va a basar en la aportación mía, sino también en las reconstrucciones infográficas en 3D que ha hecho de manera magnífica, a mi entender, Andrés Cámara, Tito Cámara, que estaba por aquí. Así que después de mi intervención, él expondrá sus reconstrucciones virtuales. Este es un alzado de la iglesia, que no se ve, está en pendiente. Hay aspectos muy interesantes sobre la técnica de albañilería que se utiliza para cimentar y demás, pero que no hacen al caso. En este momento, en el ábside no se conservaba nada del altar, ningún elemento. Posiblemente pudo ser de madera, o si lo fue de piedra, o fue reaprovechada. Pero sí había en una esquina, en un rincón en el suelo del ábside, había una piedra rectangular portarreliquias, es decir, un hallazgo precioso que se conserva en el Museo Arqueológico de La Rioja. La puerta de acceso a la nave, que ven ahí, es una puerta que no se cerraba. Esta iglesia no tenía cierre total. Solamente
debía de estar cerrada o impedido el paso por un cancel de madera o de piedra que se representa ahí de manera aproximada. Finalmente, la cripta, donde estaba el sarcófago, pero la bóveda era lo suficientemente baja como para exigir que encima hubiera un contracoro o sobrecripta. Bueno, y algunas otras secciones. Estos tienen arriba a la derecha el esquema de la sección. Vemos la cripta con su bóveda, el sarcófago en su posición, una puerta de acceso a la cripta muy pequeña, prácticamente 1,45 metros de altura, y una anchura de la puerta que solamente dejaba 3 o 4 centímetros de margen para entrar, haber metido el sarcófago, nada más. Otro corte de la iglesia, esto estaría visto desde, este es interior, y estaría visto desde la zona del sacerdote, desde la zona del coro o del ábside, con unas escaleras de subida hacia la sobrecripta o contracoro. Bueno, la interpretación histórica de todo esto es, bueno, a partir de estos datos, a ver si nos sale, aquí tenemos el plano catastral con la ubicación precisa, solamente reproducidos el pabellón y los elementos de habitación como el cementerio que existía en el año 79. Este es el punto de partida para empezar a tirar del hilo y a ver qué ovillo, qué madeja sacamos de aquí. En principio podría parecer que es una iglesia parroquial, de tipo parroquial. Su cronología es clara del siglo VII o tal vez pudo haberse construido ya a finales del siglo VI, en plena época visigoda. Una iglesia parroquial que, debido a que en la cripta hay enterrados diversos individuos, pero en particular dentro del sarcófago un hombre y una mujer, podría ser una iglesia de fundación privada, como fue habitual en estos siglos del final de la época romana y durante la época visigoda, que los particulares, a sus costas, trayendo patrimonio para destinarlo a la construcción de la iglesia y al mantenimiento del culto, fueron propagadores de la cristianización. Bueno, el problema es que en este mismo... el problema es que en este mismo solar había noticias, yo las conocía, de que en el año 1925-1926 estuvo por aquí don Blas Taracena, un arqueólogo, maestro de arqueólogos, había excavado en las tapias y había publicado una pequeña reseña de 6 o 8 páginas muy breve informando de los hallazgos de una iglesia cuyo dibujo tienen aquí a la izquierda. Es un dibujo más elemental, mantiene diferencias notables con respecto a la de la derecha, que es la excavada en 1979, pero en conjunto sí que nos ofrece la idea de que las dos reproducen un esquema general muy similar, muy parecido. Ante la duda de que pudiéramos estar excavando en el 79 la misma iglesia que había excavado Taracena en el 25-26, con apoyo del párroco don Tomás Ramírez, se localizó a alguna de las personas que habían estado trabajando para Taracena en el año 1925-26. Y vino una persona muy mayor entonces ya, de Albenda, pero con una claridad y una memoria portentosa, y dijo que sí, que efectivamente estaba la iglesia en la que él había estado excavando junto con otros albendenses para Blas Taracena, estaba unos 20-25 metros más hacia la derecha, es decir, en el lugar que entonces había una viña, que era, por tanto, que la nuestra era distinta a la que había excavado Blas Taracena. Así que resulta que si estamos ante una posible fundación privada de una iglesita rural con funciones parroquiales, si hay dos, ya no puede ser una iglesia parroquial una iglesia privada con funciones parroquiales. Ya tiene que ser otra cosa completamente distinta. Así que, ubicándola con la ayuda de este testimonio directo de la ubicación de la segunda iglesia. Dos iglesias juntas no pueden tener un carácter parroquial en principio por duplicar esfuerzos de inversión, por los problemas de diezmos, del patrimonio asignado, etc. No hay ningún caso. Además, en esta zona de las tapias aparecen
hallazgos arqueológicos de tradición romana, es decir, de la misma época que las iglesias del siglo VI y siglo VII, aparecen por lo menos en esas manchas que señalo en el mapa, si no más. Estos son los hallazgos de superficie en torno a la carretera que va hacia Alberite. Lo que quiere decir que ahí hay un conjunto de instalaciones a las que hay que darle un sentido lo más exacto, lo más riguroso que sea. La búsqueda de paralelos me llevó al convencimiento, vamos, a la seguridad completa de que en todo el occidente de Europa, en la Galia, en el resto de Hispania, en Italia y en el oriente cristiano tardoantiguo del Mediterráneo, es habitual que los monasterios tengan 2 o más iglesias. Prácticamente nunca hay una sola iglesia. Mirando la geografía rupestre, por ejemplo, eremítica, se confirma también completamente. Examinando los textos sobre fundaciones monásticas de santos de época visigoda también. Así que la hipótesis es que esa iglesia que excavamos en el 79, añadida a la cena del 25-26, más los restos que hay en superficie de otras edificaciones con techumbre de teja, forman un monasterio. Y de esa manera podemos explicar muchas incongruencias que nos aparecen en la observación arqueológica de la iglesia del 79. Una de ellas, solo como ejemplo, una iglesia no se cierra. ¿Por qué no? Esta iglesia de las Tapias no se cerraba, no tenía puerta. ¿Por qué? Porque lo que tenía era una tapia. Y por tanto forma parte, es el recinto tapiado de una comunidad monástica. Allí no solamente existirían las 2 iglesias, pudo existir alguna más, pero las manchas verdes indicarían, por ejemplo, el lugar del refectorio o lugares de almacenaje o común donde se reúnen los monjes. Ahí habría los monjes, si tomamos el paralelo del monasterio que fundó San Martín de Tours hacia el 380, cerca de la ciudad de Tours, en Malmoutier, nos lo describe Sulpicio Selvero con un detalle que creo que se puede aplicar aquí. Dice que en lo alto de una colina sobre el Loira, con otros 80 compañeros, fundó un monasterio donde fueron erigiendo diversas capillas e iglesias. Que él vivía en una cabaña de madera, lo mismo que hacían los demás monjes. Algunos, llevados por un impulso ascético más radical, excavaron cuevas en los cortados verticales sobre el Loira. Y algunos situaban también sus cabañas en el interior del recinto monástico, pegadas a la tapia exterior. Por eso, ese modelo de monasterio que lo tenemos claramente retratado en el ejemplo de San Martín de Tours, que es el santo de referencia del posterior monasterio de San Martín de Albelda, ese ejemplo nos permite comprender que los monasterios en general, sobre todo en el medio rural, en esta época, no son grandes ciudades, edificios monumentales de monjes, no son el monasterio ciudad de monjes, es el monasterio aldea de monjes. Están reproduciendo modelos de aldeas, de pequeños poblados que se hacen una cerca defensiva y que se van ubicando en su interior. Lo que tienen los fundadores de monasterios en la cabeza, como espacio físico y habitacional, es precisamente la aldea, una aldea hispano-romana. Esto es importante que lo retengamos por lo que puede venir después a continuación. Bueno, la cuestión de las tapias, ¿cuándo se agotó este yacimiento? ¿Cuándo desapareció este monasterio? Pues este monasterio yo creo que desaparecería bastante a finales del siglo VIII o como más tarde a mediados del IX, es decir, hacia la década del 850. A partir de ahí desaparece y tenemos testimonios arqueológicos y estratigráficos suficientemente claros para sostener esa fase de desaparición. La cuestión es que en los siglos VI y VII, sobre todo en el siglo VII en adelante, no fue el único monasterio que hubo en esta zona del curso bajo de Liregua. Hubo también un segundo monasterio de época visigoda en el término San Pantaleón, que es del municipio de Nalda, pero en el límite exacto con Albelda. Esa sería a la derecha la ubicación física en el valle de Liregua del monasterio de San Pantaleón. ¿Cómo probamos que
existe un segundo monasterio. Precisamente tomando en la mano el documento fundacional de creación del monasterio de San Martín de Albelda por Sancho Garcés I en el año 924. El año 924, cuando establecen los límites del patrimonio territorial, del territorio del monasterio, dice, en uno de esa redacción meticulosa de cómo es el coto redondo de las propiedades del monasterio, dice que se le añade también a ese territorio, al del monasterio que está fundando de San Martín en enero del 924, el término que se halla en la parte superior del lugar llamado Loreco, con la iglesia de San Pantaleón y otras que hay edificadas allí. Así que ahí en San Pantaleón, en el 924, hay edificadas por lo menos 3 iglesias juntas. En las Tapias teníamos 2, que es una de San Pantaleón y como mínimo 2 más. Y otras que hay allí edificadas, dice. Así que por lo menos 3 en San Pantaleón. La zona de Viregua, esta zona de Viregua, con Albelda, Viguera, queda integrada en los dominios de la monarquía pamplónica en el otoño del 923. Y en enero del 924 se produce la fundación, por lo menos según la datación de los documentos. Sí podría caber la hipótesis de que entre la conquista misma y 3 meses después han surgido allí como mínimo 3 iglesias en San Pantaleón, pero cuando resulta que la política del monarca navarro es asentar este territorio con un monasterio potente benedictino que ya lo tiene preparado desde 2 o 3 años atrás, y que lo crea pues, a los pocos meses en el proceso de ordenar este territorio y de fijarlo para que no vuelva a caer en manos de los bancas. Por tanto, esas 3 como mínimo iglesias de San Pantaleón son anteriores a la conquista cristiana de estos territorios en 1923. Dado que hay 3 iglesias como mínimo, el modelo, o sea, la función, el origen, el contexto que tenemos que imaginarnos es el mismo que el de las Tapias. Un monasterio aldea con su tapia. De ellas tenemos también algunos otros textos que apoyan el primero de los que he dicho, pero que no hace falta detenernos en ello. Cuando Blas de Aracena excavaba en las Tapias en 1925-26, pues las gentes, alguien de Albelda le llevó a conocer restos arqueológicos que quedaban por las inmediaciones y lo llevaron a San Pantaleón. Y la noticia que nos deja de San Pantaleón dice: en los Tollos, que es un barranco al lado de San Pantaleón, barrancada del camino de Nalda, 2 kilómetros al sur de Albelda, se han descubierto algunas grandes habitaciones con muros de 80 centímetros de altura, etc. En ellos se han encontrado fragmentos de tejas y de baldosas romanas y barro negro ordinario de la Edad Media y otros también de cerámicas vidriadas. En esta noticia, primero, grandes muros y con una anchura de 80 centímetros no es el canon de potencia de los muros de las habitaciones normales. Segundo, las tejas y baldosas romanas están indicando que es de la misma fase cultural que las encontradas en las Tapias. Por tanto, se confirma esa idea de que en San Pantaleón hay un segundo monasterio con unas características muy parecidas a las de las Tapias. Estamos hablando de poco más de escasamente 3 kilómetros, 2 kilómetros 700 metros aproximadamente, la distancia que hay entre las Tapias y San Pantaleón. Bueno, al monasterio de San Pantaleón debían de estar asociadas estas cuevas eremíticas de los Palomares en Nalda. Pero es que hay un tercer monasterio en esta zona, en época de los visigodos, y lo he dejado conscientemente para el final, que es Albelda. Se ha dicho que el monasterio de Albelda, bueno, pues ya lo he comentado, fue fundado el de San Martín por Sancho Garcés en 924. Es más bien una refundación bajo un nuevo marco jurídico y religioso, pero de una tradición monástica que ya existe en Albelda. Es decir, el origen de Albelda debe de estar en un monasterio similar al de San Pantaleón y similar al de las Tapias. ¿Qué se apoya?
en el aspecto eremítico, es decir, de ascetismo y de apartamiento del mundo en las cuevas de la Peña Salagón, y que tendría también una o varias iglesias al pie de la Peña Salagón, en el lugar, por esa realidad sacralizado, en donde luego va a continuar la iglesia románica del monasterio de San Martín, y finalmente, cuando ésta la destruye el derrumbe, en el siglo XVII, el derrumbe de la Peña Salagón, la iglesia esta que pervivió hasta los años 70 del siglo pasado, que fue sustituida por otra y que finalmente se ha convertido en una plaza. Así que en ese lugar de la plaza actual, ese mirador magnífico sobre el Iregua, debajo pueden haber, seguro que tiene que haber, restos no solo de la edificación del 17, sino también de la iglesia románica y también de alguna capilla de alguna iglesia monástica de la época visigoda. Eso sería lo posible. Los testimonios. Yo recuerdo de haber visto en la puerta de la iglesia del siglo XVII, antes de que ésta se hundiera por agrietamientos en los años 70, yo recuerdo de haber visto un capitel claramente visigótico apoyado a la entrada de la iglesia, que después, cuando se desmonta y se derrumba esa iglesia, se le ha perdido completamente la pista. No tenemos noticias de nada. Así que, por tanto, la acción de Sancho Garcés creando San Martín no es más que una reordenación de un contexto monástico que ya es. Esa es la zona donde estaría el monasterio de San Martín de Albelda, de la misma época que los dos anteriores. Fijaros que es una cosa, y esta sería la perspectiva general de la relación que hay de distancia geográfica entre unos y otros. 2 kilómetros 600.000, 2 kilómetros 600 metros, aproximadamente 3 monasterios. Probablemente no serían los únicos. Caminando en dirección a Nanda, seguramente tiene que haber algún monasterio más por ahí, en algunas de las ermitas, cuyo resto serían algunas de las ermitas que han sobrevivido hasta la actualidad. Si esto, vamos a representarlo en el plano. Esta sería la representación en el plano de los 3 monasterios que están funcionando, los 3 por lo menos hasta el siglo VIII. A partir de finales del VIII o principios del IX desaparecen las tapias, pero sobreviven Albelda y San Pantaleón. La raya que hay junto a... Vamos a ver, perdón. No, le he dado al revés, así que ahora sí que me he hecho caso, y lo que quiero es... Esta raya que hay... Es que no, yo desde aquí al estar en perfil no lo veo. Bueno, tenemos esta raya, que es la carretera desde Llavediana hasta, o desde Romeo hasta Nalma. Y el trazo de puntos que tienen junto a ella es el trazado de la calzada romana que partía de Barea y ascendía por esta margen del Iregua, por los Cameros, hasta Numancia, por el puerto de Piqueras. Entonces, es interesante que los monasterios, los 3 que conocemos, están emplazados junto a la calzada. Por tanto, no es un hecho de apartamiento del mundo. Se está a la orilla de las ricas tierras del Iregua y por tanto forman parte del juego económico, del juego social, además del religioso, por supuesto, de aquella época visigoda. Si, como en estas transparencias, he puesto el territorio que ocupó el monasterio de San Martín, que se le donó o que se le reconoció como propio por Sancho Garcés primero en el 924, que coincidiría aproximadamente con el patrimonio territorial que tenían los 3 monasterios. No es una casualidad que haya una superposición casi exacta del territorio de San Martín del 924 y la ubicación de los 3 monasterios que tenían su patrimonio territorial. Por eso es un argumento para defender la continuidad en Albelda tras la fundación de San Martín de un modelo o de un hecho monástico del siglo VII como mínimo. Bueno, a partir con este contexto podemos ir obteniendo ya algún tipo de valoraciones históricas de carácter general sobre el origen de Albelda y sobre el nombre también de la localidad. Bueno, repaso y hacemos un pequeño resumen diciendo que
el monasterio de las Tapias desaparece, como más tarde, a mediados del siglo IX. No pudo superar los trastornos que hubo aquí de tipo militar entre el territorio controlado por la familia Muladí, por los árabes en la etapa musulmana de los Banu Qasim, aunque en origen eran cristianos, eran visigodos, ese linaje, y Ordoño I de Asturias de León en torno a mediados del siglo XIX. Bueno, cuando la conquista cristiana subsistían en Albelda San Pantaleón y Albelda como monasterios, eso ya lo hemos dicho también. ¿Hasta qué punto la monastización fue importante como vehículo de cristianización de estos territorios? Nos daría una idea si pensamos que al menos 3 iglesias hay en San Pantaleón, 2 también al menos hay en las Tapias constatadas arqueológicamente, van 5. Y en Albelda seguramente no habría una sola, pero si la hubiera habido solamente una en el siglo VII, tenemos 6 iglesias en 2,5 kilómetros. Fíjense, fijaros lo que significa en cuanto a intensificación de la cristianización de estos territorios por vía monástica, por la vía de implantación de monasterios. Y después, por tanto, Albelda fue en origen un enclave monástico de los siglos VI-VII, en el siglo VII seguro, pero es un monasterio tipo aldea, lo mismo que habíamos representado en las Tapias con una cerca hipotética, segura que abarcaría probablemente el Cerro Salagón con las construcciones exentas que habría a su pie, la iglesia o iglesias, pero su nombre no era Albelda. No sabemos cuáles, pero pudo, en los trastornos militares del 859, si le damos algún crédito a la crónica de Alfonso III, pudo haberla destruido. Yo creo que no, porque me parece que se está refiriendo a Clavijo, aunque le pone el nombre de Albelda, pero se recuperó en todo caso en el año 924 como monasterio. Es decir, se pasara lo que pasara, hubiera asalto o no y destrucción del rey cristiano Ordoño I, el caso es que a los pocos años del 859, en el 924, 70 años escasos después, nos aparece el flamante monasterio de San Martín. Vamos a seguir con las conclusiones. ¿Cuál sería el nombre del solar de Albelda, ocupado como monasterio en el siglo VII? En mi opinión, el nombre correspondería a la advocación del santoral que preside o bajo la cual se ha puesto el monasterio. Si en San Pantaleón pervivió hasta los siglos XI y XII y hasta la actualidad el topónimo San Pantaleón, porque era el monasterio de San Pantaleón, en Albelda sería probablemente, en mi opinión, San Martín. A esto se le llamaría, se le reconocería como el monasterio de San Martín. ¿Por qué? Porque me huele que la advocación de San Martín que aparece en el documento fundacional del 924 no es nuevo, que es reconocimiento de la ya existente, que viene por la historia, que viene por la tradición, de la misma manera que el monasterio en sí, el hecho monástico en sí tampoco no es nuevo, sino es una refundación bajo la orden de San Benito, bajo la regla de San Benito. Así que probablemente sería esto, lo que ahora llamamos Albelda, se llamaría San Martín de Albelda. Perdón, San Martín monasterio de San Martín, quiero decir. El cronista musulmán Ibn Hayyan cita la batalla de Al-Baida del año 851 o del 855. Habitualmente se ha imputado que se refiere a un episodio militar aquí, en Albelda, porque Albelda derivaría de Al-Baida, que significa la blanca, pero no es cierto. No es cierto, lo vamos a ver a continuación. El pasaje es confuso, pero en todo caso parece claro que no se refiere a Albelda. Esa batalla del 851 no se habría dado aquí. Pero sí los episodios, la racia de Ordoño I del año 859, que está narrada en la crónica de Alfonso III. Aquí lo tenemos. De esa crónica hay 2 versiones, la obetense, en la que al lugar se le llama Albeida, y la rotense, que denomina Albalda, al lugar. Tenemos a continuación.
Y esta denominación Albalda se registra también en un manuscrito, en un documento de San Millán de Suso. Y San Millán de Suso está muy cerca de aquí y tiene unas intercomunicaciones, unas comunicaciones seguramente muy fluidas y está al tanto de la realidad del topónimo, del nombre del lugar, de manera que le da bastante verosimilitud a Albalda, a la versión o a la variante de Albalda frente a la de Albeilda. Y además, siempre que se menciona el gentilicio, es decir, los habitantes de Albalda, siempre se utiliza albaldensis o albaldenses en plural, un poco difícil de pronunciar. Bueno, por lo menos para mí, ese es el gentilicio en todos los documentos medievales. De manera que en mi opinión, lo que vale como referencia, esos son los primeros documentos escritos que tenemos de Albelda en una denominación de la cual denomina el actual nombre de Albelda. En mi opinión, yo creo que, que se puede aceptar y se acepta por los filólogos, tiene el apoyo de los filólogos, los especialistas en toponimia y antroponimia árabe, deriva al nombre Albelda, deriva de Albalda, de Albalda porque se reitera documentalmente en muchas fuentes medievales, y con ese gentilicio albaldensis. Y afirmar esto, que en lo que nos tenemos que fijar es en Albalda, es fundamental por lo que les expongo ahí, porque Albalda significa la aldea, no la blanca, significa la aldea. Y segundo, que la aldea era, claro, es un nombre árabe, es un nombre del vocabulario común del árabe, y está puesto por gentes externas a Albelda, araboparlantes en el entorno de los Banu Qasi, que lo que ven externamente, físicamente, sin fijarse cuál es la organización y el sentido general y de pertenencia y de identidad a la comunidad, ven que lo que hay de apariencia es una aldea, y simplemente llaman Albalda, la aldea. ¿Por qué? Porque el monasterio que sobrevivía de época visigoda, lo mismo que habíamos constatado en las tapias, era un monasterio aldea, y no un monasterio ciudad de los monjes, como van a ser los monasterios que a partir del siglo IX, en la época carolingia, se van desarrollando en Francia, en Italia, y también van a ir entrando ese modelo de monasterio ya monumental, grande, de ciudad de los monjes, también en las provincias, en los territorios septentrionales de Hispania. Es decir, los araboparlantes identifican la ocupación que hay en Albelda como una... y por eso, digo, al final recordemos aquello del concepto del modelo de monasterio en los ámbitos rurales, quizás en los ámbitos urbanos, los monasterios que promueven los obispos, etcétera, sobre todo en las grandes urbes, en las grandes sedes, tuvieran posiblemente en esta época un carácter más de ciudad de monjes. Pero en los distritos rurales estos son sobre todo casi una reproducción del hábitat que hay en el entorno, que es la aldea. Bueno, pues esto serían las respuestas históricas, la reconstrucción histórica que se puede hacer, aunque sea así muy apresuradamente, muy someramente, sobre el origen del poblamiento en Albelda, sobre el significado del nombre, a partir de ese hilo que enganchamos en el año 79 con el descubrimiento de la iglesia de las Tapias, añadido al hallazgo que unos 70 años antes había realizado Blas Taracena en el mismo sitio con una segunda iglesia. Y nada más, muchísimas gracias. Lo que necesito es que mi madre me oiga, y me dice que no me oiga. Muchas gracias, profesor, por esta fantástica conferencia que nos ha ocurrido. A mí me ha aportado mucho el conocimiento de mi pueblo. Una gran parte de esta historia, para mí personalmente, era totalmente desconocida y ha sido muy clarificante, muy bonita. Bueno, y como os hemos prometido, pues mi hermano Andrés ha hecho un vídeo. Después pasaremos a todos y preguntas, a uno que hacemos la pregunta, pero
Antes de hacer un vídeo sobre lo que pudo ser esto que explicó el profesor curtidos en 3D. Sí. Hola, buenas noches. Las herramientas informáticas que se usan para hacer las imágenes virtuales o digitales que vemos en las películas de animación, por ejemplo, se usan también en arqueología para reconstruir los edificios cuyos restos excavan y estudian los arqueólogos. A esto algunos le llaman arqueología virtual. En el caso de las tapias, como habéis visto, Urbano nos proporciona una gran cantidad de información, de dibujos, esquemas, planos, con lo cual la reconstrucción, en mi opinión, resulta bastante detallada. Vamos a ver la primera imagen. Bien, por ejemplo, esta podría ser el aspecto que tendría la imagen excavada por Urbano en el 79, con un poquito de decoración ambiental y con sus indicaciones, las propias indicaciones de Urbano respecto a los materiales de las paredes, el techo y demás. Yo he añadido, como digo, un poquito de decoración artística. Esto no es algo totalmente científico. Como el modelo es en 3 dimensiones, pues podemos acercar la cámara, por ejemplo. Yo también lo haría. Como el modelo, digo, es en 3 dimensiones, podemos acercar la cámara, por ejemplo, al tejado y apreciar las tejas romanas del techo. En esa época todavía los árabes no habían llegado a la península y por lo tanto la teja romana, esa que tiene la canaladura cóncava que usamos ahora, pues todavía no existía, bueno, no había llegado a la península. No consigo pasar la diapositiva. No sé, Félix, estás molestando. Bueno, otro detalle, por ejemplo, de la fábrica de las paredes, según Urbano excavó, con piedra de río, del Idegua, evidentemente, y con un refuerzo en las esquinas de piedra más sólida. Ahora no estamos bueno, esto también podemos entrar dentro, ¿no? Y ver en 3 dimensiones, así un poquito mejor, o más gráficamente, mejor dicho, pues todo esto que nos ha explicado Urbano, es decir, el ábside con su altar, el coro, que me parece que era el sitio donde estaban los monjes, si no me equivoco, ¿no? Separado con un cancel de la nave donde se situaba la gente del pueblo llano, más o menos, ¿no? Sí, sí. Aunque la iglesia era muy pequeñita, estaba muy llena de compartimentos, ¿no? Me parece, ¿no? Bien. Si nos damos la vuelta, pues vemos, como nos ha dicho Urbano, la cripta bajando unas escaleritas y encima de la cripta el contracoro, creo que era el sitio destinado a los nobles, supongo, ¿no? Yo no soy muy historiador, como veis. Bueno, este es el sarcófago de la cripta, sarcófago que podemos apreciar todos en la iglesia actual. Está expuesto en la parte del atrio de la actual iglesia. Me parece que todos lo habéis visto, ¿no? Bueno, si salimos otra vez al exterior y alejamos un poquito la cámara, pues vemos la segunda iglesia, ¿no? Que, como veis, parece gemela, como dice Urbano, de la anterior, pero tiene algunas diferencias. Por ejemplo, podéis apreciar aquí una puerta que allí no está, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bien, el libro de Urbano también explica que esto era como una especie, como ha dicho él, de aldea, ¿no? Que estaba rodeado por una tapia, ¿no? Como podéis ver ahí la tapia, y los monjes presumiblemente vivían pues de manera muy humilde, ¿no? En cabañas pobres, ¿no? Ahí al fondo podéis apreciar la chopera del Idegua y los montes de Moncayo.
Bueno, y este sería el conjunto de ese famoso monasterio aldea rodeado por una tapia, ¿no? En primer lugar vamos a situarnos, aquí están los montes actuales, bueno, los de siempre, ¿no? Los montes de Albelda. Yo le llamo a esto la Boquera, ¿es así? Sí. Bueno, esto es la Boquera. Aquí estaría la Peña de Salamona, donde estamos nosotros ahora mismo, ¿no? Esta sería la calzada romana que sigue más o menos el trazado de la carretera de Alberite, y al pie de la calzada pues está la aldea. Bien, aquí tenemos la iglesia sur, la excavada por Urbano, la iglesia norte, la excavada por Blas Taracena, las cabañas de los monjes, la tapia y un tercer edificio que parece ser que había ahí porque allí se encontraron muchos restos de cerámica, ¿no? Bien, vale, pues esto es todo respecto a las imágenes, y por último vamos a ver un corto vídeo pequeñito que he hecho un poco para intentar transportarnos a aquella oscura época de la historia de nuestro pueblo. Adelante.
Enhorabuena, Andrés, es excelente. Te he pedido colaboración, o sea, que nos asociemos, porque este trabajo, que me parece magnífico, puede ser muy útil en la universidad, por ejemplo. Estoy pensando en la asignatura de arqueología, que tengo que empezar dentro de 15 días, y donde hablamos de post-excavación. Llegamos a un momento en que, bueno, se estudian los restos arqueológicos, se publican, se dan a conocer a la comunidad científica, pero luego hace falta también que el resto de la sociedad lo conozca, que se divulgue. Y por eso a los alumnos de la Universidad de La Rioja queremos decirles también cuál es el valor social del patrimonio, y precisamente a partir de este tipo de realizaciones en 3D, que lo dominas magníficamente y donde has metido horas sin cuento, todo eso puede ser muy provechoso. Así que quedas invitado a entrar y compartir conmigo una clase en las próximas fechas. Bueno, y ahora cualquier tipo de preguntas, por lo menos unos minutos, aunque son las 9 y 7 minutos, pero podemos, como habíamos dicho al principio, reservar unos minutos para algunas dudas, preguntas, y antes de cerrar el año. Sí, sí. Sí. Pues seguramente pueden ser, habría que verlas, pero pueden ser restos del antiguo monasterio o del de San Martín, debajo de San Martín. Sí. Podrían ser restos de eso. Sí. Habría que verlas. Yo estoy seguro de que hay restos incluso desde la etapa inicial del siglo VII, aunque la mayoría sean del 11-12, de la Iglesia románica, y de la del 17, la mayoría, seguro. Bueno, creo que Albelda merece la pena que alguien surja y que se dedique a compilar la historia, las tradiciones, la cultura. Hablando con el párroco, ¿dónde está? Estaba por aquí. Me parece que comentábamos esa conveniencia de que surgiera un grupo, asociación o alguna cosa de tipo histórico-cultural. Yo creo que sería beneficioso para el verdad. De la iglesia excavada por Blas Caracena en el 27, ¿hay hallazgos materiales o simplemente la ubicación distinta de la...? Sí. No, él la describió, presentó el plano, varias fotografías. Hay un estudio también de los restos humanos, de los cráneos, y halló, entre otros objetos, una hebilla, claramente de la segunda mitad del siglo VII, pero de esa hebilla no tenemos noticias. En aquel momento él los hallazgos los solía llevar al Museo Arqueológico, al Museo Numantino, perdón, de Soria. Y probablemente allá se hayan conservado y al final se le haya borrado la etiqueta o algo y esté confundido con el resto de villas o de fíbulas de época visigoda que forman parte de los fondos del museo. ¿La planta en sí no se ha localizado como está? No. Pero la descripción, la identificación del lugar exacto por esa persona mayor de Albelda sí, y corresponde a hallazgos en superficie de tejas y de ladrillos de la misma tipología y cronología que los que teníamos 25 metros más al sur. Ni siquiera la cimentación. No se puede. Ahora probablemente los varios pabellones de la granja que hay ahí están plantados encima. De la excavada en el año 79, parece que probablemente los nuevos pabellones que se incorporaron no le han afectado de manera total, si acaso parcial, porque estaría ubicada en lo que ahora es patio dentro de la explotación agraria. La explotación ganadera. Sí, por allá atrás, sí. Sí, claro, el compartimento que hay al sur, a la derecha de la nave, digamos, completamente cerrado. Una primera línea de trabajo fue la de que podría ser el silo, podría ser un silo para almacenar los diezmos y demás, pero es portentosamente grande en relación con lo que después, hace unos años, descubrí en mi caso en la iglesia de Parpalinas. Sin embargo, creo que finalmente, y comparando otros elementos, buscando fuentes de la época, es habitual, es un espacio de reclusión penitencial, voluntaria o forzosa. Es habitual en los contextos monásticos de esta época tardoantigua y visigoda
el que voluntariamente muchos monjes se quieran encerrar e incomunicarse con el resto de la comunidad y del mundo, como dentro de esa praxis ascética de purificación y de santificación y demás. También se habla de la celda o cárcel, por ejemplo, en la regla de San Fructuoso, en el noroeste, en la que cuando algunos monjes pues caen en situaciones de delito o temas graves frente a la moral y al ascetismo y a la disciplina, se les debe de encerrar en una celda o cárcel también. Y no hay que olvidar que los monasterios en época visigoda son un instrumento bien que religioso, pero al servicio de los jueces civiles, también para encerrar y mantener al recaudo algún tipo de delincuentes. De manera, pero yo creo que este compartimento cerrado es sobre todo un espacio penitencial. ¿Por qué? Porque en un punto, no sé, ahora pusiéramos pasar la imagen, en un punto, en la pared que limita la celda con ese espacio cerrado, faltaba un trozo semicircular de la solera de cemento. Eso se ha producido por desgaste. ¿Por qué? Porque probablemente lo que hay es encima, en la vertical de esa falta que hay en la pared límite entre los dos espacios, habría algún tipo de escalera, algún tipo de forma de acceso a un hueco alto. Es decir, ahí se entraba, desde luego. La duda es si se entraba desde el exterior o se entraba desde la nave de la iglesia. En mi opinión, se entraba desde la nave. A una altura conveniente para que por ese hueco pudiera entrar y salir una persona, pero también está ubicada de tal manera que por ese hueco quien se retirara penitencialmente a esa cámara estuviera viendo y contemplando la Eucaristía perfectamente, porque se divisaba en esa posición perfectamente. Yo creo que esa sería la finalidad de esos juegos. Yo le quería preguntar al profesor, hubo un núcleo poblacional que está datado en el siglo XI, que es Jará. No lo conozco. No lo conozco. Sale en los tratados. No lo conozco. Preguntaba en Albelda y la toponimia no conserva. No conserva eso. Estaba al ladito de donde viene situado Albelda. Ah, sí. Pues sí. Jará. No lo conozco. Sí, no lo conozco. Si me da la referencia podemos buscar y a lo mejor contribuiríamos a matizar más el conocimiento que tenemos sobre esta zona en ese periodo. Ya le comunicaré el autor. Sí, conocemos, sí, a través de la toponimia conservada en la documentación de San Martín de Albelda, conocemos muchos términos del entorno, algunos muy interesantes desde el punto de vista cultural. Y por ahí atrás me parece que también había otra petición. Hablando de la cantidad de iglesias que había por aquí, en el año 1331, Pedro García, vecino de Albelda, da a la iglesia de Albelda una finca que tiene en Sansol. Sí. Sansol está en Sí. cerca del Prado Mitueza. Sí. Dice, cerca de la corriente de las 7 iglesias. ¿Podría Pues ser el barranco de Salamanca? San Pantaleón. Podría ser. No, pero dice que dona o que recibe una donación de Sansol, ¿no? Da su pieza que tiene en Sansol cerca de la corriente de las 7 iglesias. Eso sería un lugar allá en Sansol de un monasterio del tipo de Albelda. Entendido. Conclusión. No sé si se han fijado que antes he dicho que estos son los 3 monasterios que tenemos documentados en el siglo VII, a base de múltiples iglesias, cada uno de ellos y aldeas, pero que en la zona de Nalda seguramente habría más monasterios, por tanto una comarca densamente monastizada. Pues eso, hay que seguir indagando por ahí, sí. Es una buena noticia, es una gran noticia, seguro. Sí. Sí. Pues era una intuición que yo tenía de que hay más monasterios, porque hay que redefinir el concepto de monasterio que se tiene en la historia de la Iglesia hasta ahora. Hay que redefinirla para este periodo en el ámbito rural, no en el ámbito urbano. Y por eso
y por eso intuía que tendría que haber más. Sí, ciertamente es una noticia. Pues haré por ahí alguna escapada y algunas cosillas en próximas fechas. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta más? Bueno, yo solamente quería cerrar el acto y quería, en nombre de la Cofradía del Santísimo Sacramento, pues agradecer a todas las personas que han hecho posible este acto. En primer lugar al profesor Urbano Espinosa con esta conferencia tan estupenda que nos ha dado, al Ayuntamiento y la alcaldesa, por supuesto, que nos hace posible también, al párroco de Albelda, que también ha colaborado, y en general a todos los que habéis acudido. Sin vosotros esto tampoco sería posible. Y además hemos superado las expectativas, así que espero que la conferencia os haya resultado interesante. Ah, perdón, me están diciendo que pedí olvidado a mi hermano Tito. Vaya fallo, me lo va a echar en cara. Bueno, pues también a mi hermano, por supuesto. Bueno, y nada más, los que quieran abajo pues tienen un vino y algo que tomar. En el hogar de los jubilados, que está justo abajo del ayuntamiento.